Ella lo había soportado todo: los insultos, las humillaciones, las miradas de desprecio. Durante 15 años había sido invisible en su propia casa, tratada como si su piel morena fuera una mancha que su esposo nunca podría limpiar. Pero esa mañana, cuando él levantó ese boleto de lotería frente a las cámaras, sonriendo como el hombre más afortunado del mundo, ella sintió algo que nunca antes había experimentado. No era rabia, no era tristeza, era algo mucho más peligroso: certeza. Porque ese boleto, esos $500 millones que ahora reclamaba como suyos, habían salido de su bolsillo, y él no tenía idea de lo que acababa de desatar. Esta es la historia de Valentina Morales, una mujer que aprendió que a veces la justicia no llega de las cortes, sino del destino mismo. Y cuando llegó con una fuerza que nadie vio venir. Valentina había llegado a Madrid desde Colombia hace 16 años, con 23 años y un sueño tan grande como frágil. Había estudiado Derecho en Bogotá, tenía un título universitario y hablaba 3 idiomas. Pero en España, todo eso desapareció bajo el peso de un solo factor: el color de su piel. Los trabajos que solicitaba nunca llegaban. Las entrevistas terminaban con miradas incómodas y excusas vagas. Hasta que conoció a Roberto Navarro en una cafetería del centro. Un hombre de 40 años, de piel clara, ojos azules y una sonrisa que prometía seguridad. Él era gerente de una empresa de construcción. Tenía dinero, tenía posición y, sobre todo, tenía la llave a un mundo que parecía cerrado para ella. Se casaron 6 meses después. Al principio, Valentina creyó que había encontrado su lugar, pero las señales comenzaron pronto. Las miradas de la familia de Roberto durante las cenas, los comentarios sutiles sobre su acento, su comida, su forma de vestir. La madre de Roberto nunca la llamó por su nombre, siempre era la colombiana o la chica de Roberto. Y Roberto nunca la defendió. Con los años, las señales se convirtieron en certezas. Roberto la presentaba como su esposa solo cuando era conveniente, pero en eventos importantes, ella simplemente no existía. Sus amigos hacían chistes sobre su piel y él se reía junto a ellos. Cuando ella conseguía trabajos pequeños, limpiando casas o cuidando niños, él le decía que era apropiado para alguien como ella, que no esperara más, que fuera realista con sus capacidades. Valentina tragaba cada palabra como veneno, pero seguía adelante, porque en algún lugar profundo todavía creía que podía cambiar las cosas, que podía ser suficiente, que podía hacer que él la viera como más que el color de su piel. El apartamento donde vivían era espacioso, moderno, lleno de luz, pero para Valentina era una prisión elegante. Tenía su propia habitación, separada de la de Roberto desde hacía años. Él decía que era porque roncaba, pero ella sabía la verdad. La vergüenza que sentía de compartir cama con alguien como ella era demasiado grande para esconderla incluso en la oscuridad. Cada mañana Valentina se levantaba a las 5 para preparar el desayuno de Roberto: pan tostado, café exactamente como le gustaba, fruta cortada en cubos perfectos. Él bajaba a las 7, comía en silencio mientras revisaba su teléfono y se iba sin una palabra, ni gracias, ni reconocimiento, ni siquiera una mirada. Era como si ella fuera parte del mobiliario, útil pero invisible. Los fines de semana eran peores. Roberto salía con sus amigos, volvía tarde oliendo a alcohol y perfume ajeno, y si ella preguntaba algo, la respuesta era siempre la misma: tú no tienes derecho a cuestionar nada. Tú deberías estar agradecida de tener este techo sobre tu cabeza. Y Valentina lo estaba, porque sin él, ¿qué era ella en este país? Una inmigrante sin papeles completos, sin trabajo estable, sin familia cerca. Dependía de él para todo, y Roberto se aseguraba de que ella nunca lo olvidara. Pero había algo que Roberto no sabía, algo que Valentina guardaba en secreto como un tesoro escondido. Durante los últimos 3 años, había estado ahorrando cada euro que podía: los 20 euros que encontraba olvidados en los bolsillos de Roberto,
los 50 que le daban por limpiar la casa de la vecina, los pequeños trabajos que hacía traduciendo documentos en línea usando una cuenta bancaria que había abierto a escondidas. No era mucho, pero era suyo, y cada semana compraba un boleto de lotería, siempre el mismo número. La fecha de nacimiento de su madre en Colombia, combinada con el día que llegó a España. Era su ritual privado, su pequeña rebelión silenciosa contra la vida que le habían dado. Un recordatorio de que todavía tenía esperanza, de que todavía creía que las cosas podían cambiar. Ese jueves de octubre comenzó como cualquier otro. Valentina se levantó, preparó el desayuno, limpió la cocina, Roberto bajó, comió, se fue. Silencio. Pero esa tarde, mientras limpiaba el baño, encontró el boleto, su boleto, el que había comprado el martes y dejado en el bolsillo de su bata. Estaba arrugado, manchado con pasta de dientes. Lo alisó con cuidado y verificó los números en su teléfono. Una vez, 2 veces, 3 veces. El mundo se detuvo. 500 millones de euros. Los 6 números coincidían perfectamente. Sus manos temblaron tanto que tuvo que sentarse en el borde de la bañera. Era real. Después de 15 años de humillación, de ser tratada como menos que nada, de vivir en las sombras de su propia vida, tenía la llave a la libertad. Pero entonces, escuchó la puerta principal abrirse. Roberto había vuelto temprano. Entró al baño sin llamar, como siempre hacía, ignorando cualquier concepto de privacidad. El instinto hizo que Valentina metiera el boleto rápidamente en el bolsillo de su delantal. Roberto ni siquiera la miró. Abrió el botiquín, tomó unas aspirinas y salió. Pero había visto algo en sus ojos, el movimiento rápido de sus manos, la tensión en sus hombros. Esa noche, mientras Valentina fingía dormir, escuchó a Roberto hurgando en su habitación, abriendo cajones, revisando su ropa, buscando. Ella había movido el boleto, escondiéndolo entre las páginas de un libro viejo que guardaba debajo de su cama, una novela de García Márquez que su madre le había regalado antes de morir. Era el único objeto de valor sentimental que tenía, y sabía que Roberto nunca tocaría un libro, mucho menos uno en español. Pero la búsqueda continuó durante días. Roberto se volvió obsesivo, paranoico. Revisaba su bolso cada vez que salía. Interrogaba sobre dónde había estado o qué había comprado. Ella mantenía la calma. Respondía con voz monótona sin mostrar nada. Había aprendido a esconder sus emociones hace años. Era experta en ser invisible. El viernes por la mañana, Valentina salió temprano con la excusa de ir al mercado. En realidad, fue al banco. Abrió una caja de seguridad a su nombre y guardó el boleto allí. Pagó por adelantado un año completo usando los ahorros que había acumulado. Cuando volvió a casa, sentía como si llevara un peso menos sobre los hombros. El boleto estaba seguro. Nadie podía tocarlo. Pero Roberto no se detenía. Esa noche, durante la cena, finalmente explotó. Lanzó su plato contra la pared y comenzó a gritar, acusándola de robarle, de esconder algo, de traicionarlo. Valentina lo miraba sin expresión mientras él la llamaba todos los nombres imaginables. Ladrona, mentirosa, inmigrante desagradecida. Y luego lo dijo, la palabra que había estado esperando soltar durante años. Basura de piel oscura. El silencio que siguió fue denso, pesado. Valentina se levantó lentamente de la mesa. Por primera vez en 15 años, lo miró directamente a los ojos y sonrió. Esa sonrisa lo asustó más que cualquier palabra podría haberlo hecho. Al día siguiente, Roberto no fue a trabajar. Se quedó en casa, observándola, siguiéndola de habitación en habitación. Valentina continuaba sus tareas como siempre, sin alterar su rutina, pero por dentro estaba contando los días hasta que pudiera reclamar su premio, contando las horas hasta que pudiera salir de esa casa para siempre. El lunes, algo cambió. Roberto comenzó a actuar extraño, demasiado amable. Le preparó café, le preguntó cómo había dormido, incluso le sonrió. Valentina conocía ese comportamiento. Era el preludio a algo peor.
Esa tarde, mientras ella doblaba ropa en su habitación, escuchó a Roberto hablando por teléfono en la sala. Su voz era baja, conspiratoria. Estaba hablando con su hermano, Javier, un abogado. Las palabras que escuchó le helaron la sangre. Divorcio, deportación, sin nada. Estaba planeando deshacerse de ella, y no solo eso, estaba buscando formas de asegurarse de que no tuviera ningún derecho sobre nada, que la echaran del país sin un euro en el bolsillo. Esa noche Valentina no durmió, se quedó despierta, mirando el techo, procesando. Roberto no sabía del boleto, no sabía que ella tenía 500.000 euros esperándola, pero estaba preparando su destrucción de todos modos. No por el dinero, simplemente porque podía, porque para él, ella nunca había sido más que un objeto, algo de lo que podía deshacerse cuando se cansara, y el cansancio había llegado. El jueves por la mañana, Valentina recibió una llamada de un número desconocido. Era una mujer, joven, nerviosa. Se identificó como Lucía, la asistente de Roberto en el trabajo. Necesitaba hablar con ella, urgente. Se encontraron en un café lejos del vecindario. Lucía temblaba mientras hablaba. Roberto había estado teniendo una aventura con ella durante 2 años. Le había prometido matrimonio. Le había dicho que se divorciaría de su esposa, pero ahora había encontrado a otra, alguien más joven, más rubia, más europea, y estaba planeando dejarlas a las dos sin nada. Lucía había escuchado la conversación con su hermano, sabía del plan de deportación, y aunque no le debía nada a Valentina, su conciencia no la dejaba quedarse callada. Le entregó un sobre con documentos, correos electrónicos entre Roberto y su hermano, mensajes de texto, pruebas de cuentas bancarias ocultas, evidencia de fraude fiscal. Roberto no era solo un esposo abusivo, era un criminal. Valentina tomó el sobre con manos temblorosas, le dio las gracias a Lucía y se fue. Caminó por las calles de Madrid durante horas procesando. El plan había cambiado. Ya no se trataba solo de reclamar su boleto y desaparecer. El viernes fue el día del sorteo. Valentina había estado esperando este momento durante una semana, pero ahora tenía un plan diferente. Antes del anuncio de los números ganadores, fue al banco y recuperó el boleto de la caja de seguridad. Luego hizo algo inesperado. Volvió a casa y lo dejó en el bolsillo de la chaqueta de Roberto, la misma chaqueta que él usaría esa noche para salir con sus amigos. A las 9 de la noche, cuando los números fueron anunciados en televisión, Roberto no estaba en casa. Estaba en un bar con sus amigos, celebrando anticipadamente el divorcio que planeaba presentar la próxima semana. Pero su teléfono explotó con llamadas. Conocidos, vecinos, su hermano, todos diciéndole lo mismo: revisa tu boleto de lotería. Los números eran familiares, demasiado familiares. Roberto buscó frenéticamente en sus bolsillos y encontró el boleto arrugado. Lo revisó 1, 2, 3 veces. Era él. Había ganado 500.000 millones de euros. Gritó. Sus amigos gritaron. El bar completo estalló en celebración. Roberto llamó a las estaciones de noticias. Dio entrevistas en el bar mismo, sosteniendo el boleto frente a las cámaras. Dijo que siempre había tenido suerte, que era un hombre bendecido, que esto cambiaría su vida para siempre. Nunca mencionó a Valentina. A las 11 de la noche, Roberto volvió a casa borracho, eufórico. Entró gritando, buscándola. La encontró sentada en la sala, tranquila, esperándolo. Le mostró el boleto en su cara, riéndose como un maníaco. Le dijo que esto era el final, que ahora tenía todo el dinero del mundo y ya no necesitaba aguantar tenerla en su casa, que mañana mismo la echaría, que podía volver a su país de tercera y morirse en la pobreza donde pertenecía. Valentina lo escuchó en silencio. Cuando terminó de gritar, ella se levantó, caminó hacia el escritorio de la sala y sacó una carpeta. La puso sobre la mesa frente a él. Dentro estaba todo: el recibo del boleto de lotería a su nombre, los comprobantes bancarios mostrando que ella lo había comprado con su propio dinero, las fechas, los números, todo coincidía perfectamente. Y junto a eso, los documentos que Lucía le había dado, las pruebas de fraude, las cuentas ocultas, las conversaciones sobre deportarla ilegalmente. Roberto se puso blanco. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Valentina habló por primera vez en 15 años con una voz que él nunca había escuchado. Firme, clara, poderosa. Le explicó cada detalle: cómo había comprado ese boleto, cómo lo había guardado,
cómo él lo había encontrado en su chaqueta porque ella lo había puesto ahí, cómo había dado entrevistas en televisión nacional reclamando un premio que no era suyo, y cómo ahora todo el país sabía su cara y su nombre asociados con ese boleto robado. Roberto intentó arrebatarle los papeles, pero Valentina ya había dado un paso atrás. Le dijo que copias de todo estaban con un abogado, que las entrevistas ya estaban circulando en redes sociales, que en cuestión de horas todos sabrían que Roberto Navarro había intentado robarle 500.000 millones de euros a su esposa inmigrante. El hombre que siempre había tratado a los demás como inferiores, ahora estaba arruinado. Su reputación destruida, su carrera terminada, y todo por su propia codicia y crueldad. Valentina tomó su abrigo y salió de la casa. No volvió atrás, no hubo despedida dramática, no hubo lágrimas, solo dejó atrás 15 años de dolor y humillación, caminando hacia la noche con la cabeza en alto por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, la historia explotó en todos los medios. Roberto Navarro, el hombre que había aparecido en televisión celebrando su victoria de lotería, fue expuesto como un fraude. Valentina presentó su reclamación oficial del premio con toda la documentación necesaria. La compañía de lotería verificó los hechos. El boleto era legalmente suyo. Roberto enfrentó cargos por intento de fraude y robo. Las investigaciones sobre sus finanzas revelaron años de evasión fiscal. Su empresa lo despidió. Sus amigos desaparecieron. Su familia lo repudió. Y mientras él se hundía, Valentina se elevaba. Valentina reclamó su premio 2 semanas después en una conferencia de prensa que se volvió viral internacionalmente, no por el dinero, sino por lo que dijo. Habló de los 15 años de abuso, de las humillaciones diarias, de cómo el racismo no siempre viene con gritos y violencia, sino con miradas, silencios y palabras envenenadas que te hacen sentir menos humana cada día. Habló de las miles de mujeres inmigrantes que viven en las sombras, dependiendo de hombres que las tratan como objetos desechables, de cómo el sistema legal muchas veces las abandona porque no tienen recursos, no tienen voz, no tienen poder. Pero ella ahora tenía poder, y lo usaría. Con parte del dinero estableció una fundación para mujeres inmigrantes víctimas de abuso doméstico. Proporcionaba asesoría legal gratuita, refugios seguros, programas de capacitación laboral y apoyo psicológico. Lo llamó Esperanza Morales, en honor a su madre. Dentro de un año, la fundación había ayudado a más de 2.000 mujeres a salir de situaciones de abuso y reconstruir sus vidas. Valentina se convirtió en una voz poderosa en España y Europa sobre los derechos de los inmigrantes y la intersección entre racismo y violencia de género. Dio conferencias en universidades, habló ante el Parlamento Europeo. Su historia inspiró cambios en leyes de protección para inmigrantes en situaciones vulnerables. Roberto, mientras tanto, perdió todo. Su casa fue embargada, su reputación quedó en ruinas, enfrentó tiempo en prisión por fraude fiscal. Pero lo peor para él no fue la cárcel, fue la vergüenza pública. Fue ver cómo la mujer que siempre había tratado como basura se convirtió en un icono, mientras él se convirtió en un ejemplo de todo lo que estaba mal en la sociedad. Cada artículo sobre Valentina mencionaba su historia. Cada entrevista incluía fotos de él siendo arrestado. Su nombre se volvió sinónimo de abusador, racista, ladrón, y no había escape. Algunos dirían que Valentina tuvo suerte, que el boleto de lotería fue un milagro poco probable, pero aquellos que conocían su historia completa entendían algo más profundo. La suerte no le había dado su libertad, su resiliencia, su paciencia, su negativa a romperse completamente bajo años de abuso, eso es lo que la había salvado. El boleto fue solo la herramienta, la fuerza ya estaba dentro de ella. Años después, Valentina seguía viviendo en Madrid, pero en un apartamento diferente, uno que ella había elegido, con paredes que ella había pintado de colores brillantes que Roberto nunca habría permitido, con fotos de su familia en Colombia colgadas orgullosamente en la sala, con una vida que era completamente suya. A veces pensaba en esa noche, cuando salió de esa casa por última vez, en cómo el frío del otoño le había mordido la piel, pero se había sentido más cálida que nunca, en cómo había caminado sin mirar atrás, sin dudar, sin miedo, porque finalmente había entendido algo fundamental. El racismo, el abuso, la crueldad de otros nunca había sido sobre ella. Era sobre ellos, sobre su propia pequeñez, su propia inseguridad, su propia falta de humanidad. Y ella no tenía que llevar ese peso nunca más. La historia de Valentina no es solo sobre justicia poética o un giro del destino.
Es sobre las miles de mujeres que todavía viven en las sombras, soportando lo que ella soportó, esperando su momento. Es sobre un sistema que permite que el abuso florezca en silencio. Es sobre cómo el racismo se esconde detrás de puertas cerradas, en matrimonios, en familias, en los lugares donde deberíamos estar más seguros. Es un recordatorio de que la liberación a veces viene de las fuentes más inesperadas y que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, siempre hay esperanza. Siempre hay una manera de recuperar tu poder. Siempre hay un camino hacia la luz. La pregunta es, ¿cuántas más mujeres tendrán que esperar un milagro? ¿Cuántas más sufrirán en silencio? ¿Cuánto dejaremos de tratar a las personas como menos que humanas por el color de su piel o su lugar de origen? La historia de Valentina terminó con justicia, pero hay millones de historias que aún están siendo escritas, historias que necesitan ser escuchadas, vidas que necesitan ser cambiadas. Y depende de todos nosotros asegurarnos de que ninguna otra mujer tenga que esperar 15 años y un boleto de lotería para encontrar su libertad.